Buenas tardes, continuando con el grupo de antimicrobianos, hoy vamos a hablar sobre los macrólidos y las quinolonas. En el año 1952, Manuel Alexander Maguire, a partir del hongo Streptomyces erythraeus, obtuvo o descubrió la eritromicina, que se consideró el primer antibiótico perteneciente a este grupo. Este grupo se caracteriza por ser antibióticos naturales o semisintéticos y ocupan un lugar destacado en el tratamiento de infecciones causadas por diferentes bacterias intracelulares. Algunos de sus representantes son la eritromicina, como ya lo mencioné, el primer fármaco de estos que se descubrió, la claritromicina y la acitromicina, que son los que se utilizan más actualmente, espiramicina, roxitromicina, entre otros. Para la clasificación de los macrólidos se hace de acuerdo al número de átomos de carbono presentes en su anillo macrocíclico lactónico. Los de 14 átomos tenemos como ejemplo la eritromicina, claritromicina y diritromicina, destacándose en este grupo la eritromicina, que fue el primero que se descubrió, y la claritromicina, que tiene bastante aplicación en nuestro mercado nacional. En el grupo de los que tienen 15 átomos de carbono en su anillo lactónico, tenemos la acitromicina, que es uno de los fármacos macrólidos más comercializados. Y en los que tienen 16 átomos de carbono, tenemos la espiramicina y midecamicina. En las características químicas de este grupo de fármacos, debemos de mencionar que están constituidos por un anillo lactónico macrocíclico y a este se encuentran unidos diversos desoxiazúcares. La diferencia entre los compuestos de esta familia va a estar dada por la cantidad de átomos que estén presentes en la molécula. Como mencionamos en la lámina anterior, los que tienen 14 átomos de carbono, las que tienen 15 y las que tienen 16. Estos fármacos se caracterizan por tener poca solubilidad, un aspecto cristalino blanco y son bases débiles que se inactivan en medio ácido. Sus presentaciones orales tienen una cubierta entérica para protegerlos de la acción de los ácidos a nivel del estómago. Los macrólidos actúan como bacteriostáticos. Ellos inhiben lo que es la síntesis proteica bacteriana al combinarse con la subunidad ribosomal 50S e interfieren con su translocación. En este momento los macrólidos impiden ese proceso y el ribosoma no puede desplazarse a lo largo de la cadena de ARN mensajero. Por lo tanto, hace que la cadena concluya prematuramente y quede suprimida la síntesis proteica. La aparición de resistencia puede ser debida a diferentes mecanismos, entre ellos la impermeabilidad de la pared celular, los cambios producidos en la fracción 50S ribosomal, que puede ser inducida por mutaciones cromosómicas, por inactivación de enzimas como las esterasas y las fosforilasas, que son capaces de hidrolizar los macrólidos, y por alteración en el sitio de unión del antibiótico. En cuanto a las características farmacocinéticas de los macrólidos, es importante destacar que se absorbe muy bien en la vía digestiva y esto mejora con condiciones de ayuno, por lo que siempre la recomendación es consumirlo por lo menos 1 hora antes de las comidas o 2 horas después de haber consumido alimentos. En el caso de la eritromicina presenta una menor biodisponibilidad debido a que es más inestable en el pH ácido. La distribución de estos fármacos es elevada debido a la alta liposolubilidad que presentan y atraviesan la barrera placentaria y también se encuentran presentes en lo que es la leche materna. Su metabolismo es hepático y se excreta en forma activa a través de la bilis. La claritromicina y la acitromicina tienen una vida media mayor que la eritromicina, y esto permite que el régimen de dosificación sea de 2 veces en el caso de la claritromicina, y en el caso de la acitromicina, que tiene inclusive una vida media más larga, su forma de administrar o su régimen de dosificación es 1 sola vez al día, característica que es muy favorable para cualquier tipo de fármaco.
Vamos a hablar acerca de la citromicina, que como les mencioné es el fármaco que se está utilizando más de este grupo. Él se caracteriza por ser de carácter semisintético y se creó con la finalidad de superar las limitaciones que tenía la eritromicina, que es el primer fármaco perteneciente a este grupo. Una de sus mayores características es que es más estable en el medio ácido. Esto también permite que haya una mayor absorción oral, haya una distribución más extensa a nivel de los tejidos y una penetración intracelular. Él alcanza concentraciones particularmente elevadas en lo que son los macrófagos y los fibroblastos. La liberación lenta de la citromicina desde los espacios intracelulares contribuye a mantener una semivida larga de más de 50 horas. Esto ha sido de gran beneficio ya que permite una sola toma diaria, como había mencionado anteriormente. Ella se excreta principalmente por la bilis y en muy poco porcentaje, se dice que un 10% por excreción renal. Todos los macrólidos se excretan principalmente por la vía biliar. Ya como también había mencionado que la absorción va a disminuir si se administra con las comidas, por lo que debe indicarse por lo menos 1 hora antes de la comida o 2 horas después de comer. Ahí podemos observar las presentaciones, vienen tabletas de 500 miligramos y también vienen suspensiones de 200 miligramos en 5 mililitros, que es la presentación pediátrica. En cuanto a la dosis de la citromicina, es importante destacar que en el caso de los adultos se toma una dosis diaria de 500 miligramos durante 3 días consecutivos. Normalmente esta dosis es suficiente para algún proceso infeccioso no tan severo. Hay otra forma de dosificarla, que es una primera dosis de 500 miligramos y dosis únicas de 250 miligramos los 4 días siguientes. También en el caso de los niños, como ya mencioné, existen presentaciones pediátricas. La dosis es de 10 miligramos por kilo por dosis, en una toma diaria única durante 3 días consecutivos. También se puede administrar en 10 miligramos por kilo en el primer día y 5 miligramos por kilo en dosis únicas diarias los siguientes 4 días. La Asociación Americana del Corazón en mayo del 2021 actualizó su protocolo de profilaxis antibiótica, desplazando la clindamicina, como lo habíamos comentado cuando vimos la clase de los anaeróbicos, y una de sus opciones es la acitromicina y la claritromicina como fármacos profilácticos de antibióticos. En el caso de la citromicina, la dosis que ellos recomiendan es de 500 miligramos de 30 a 60 minutos antes del procedimiento. Y en el caso de los niños, 15 miligramos por kilo de la misma forma, de 30 a 60 minutos antes de los procedimientos. Se dicen que los macrólidos son los grupos más seguros en la terapéutica. Sin embargo, como todos, pueden presentar reacciones adversas. Las más comunes son las gastrointestinales. En el caso de la eritromicina es frecuente el dolor abdominal, a veces puede ser intenso, las náuseas, los vómitos, la diarrea. Por la vía intravenosa, que es muy poco común, pero también se puede aplicar, se pueden producir tromboflebitis y no se administra por la vía intramuscular, ya que causa un dolor localizado muy intenso. En cuanto a las reacciones alérgicas, se pueden presentar algunas erupciones cutáneas, fiebre e inclusive eosinofilia. Y en cuanto a los procesos de sobreinfecciones, sí a nivel tracto gastrointestinal, inclusive a nivel vaginal, se pueden presentar cándida o bacilos gram negativos. En cuanto a la hepatotoxicidad, dosis elevadas de ella pueden producirla, incluyendo características de sordera, vértigos o el escuchar sonidos, que son los acúfenos. En cuanto a las reacciones de los macrólidos más utilizados, como la citromicina y la claritromicina, básicamente se enfocan en la parte gastrointestinal. En el caso de la citromicina es común las diarreas, náuseas, dolor abdominal, cefaleas, vértigos y aumento de las transaminasas. Recuerden que las transaminasas son aquellas que miden el perfil hepático, y por eso siempre que nos realizamos exámenes
de sangre con estos perfiles, es preferible repetir si hay alguna variación al terminar el tratamiento con el antibiótico, ya que muchas veces se pueden producir alteraciones en los valores de las transaminasas. En el caso de la claritromicina, también pudieran haber alteraciones del tiempo de protombina, puede producir hiperbilirrubinemia, hepatomegalia y aumento de las enzimas hepáticas. Es poco común, pero se presenta sobre todo cuando las dosis son muy elevadas, algún tipo de sordera transitorio. Esta es frecuente en personas adultas mayores, en ancianitos y en pacientes que tengan insuficiencia renal. También se pudiera presentar este tipo de sordera. Los usos terapéuticos de los macrólidos son bastante extensos. Primeramente, es importante destacar que ellos se pueden utilizar en pacientes que sean alérgicos a la penicilina y como fármacos en tratamientos de faringitis, amigdalitis, todo tipo de infecciones otorrinolaringológicas o respiratorias es bastante común. En casos de neumonía por Legionella pneumophila y Mycoplasma pneumoniae, en caso de toferina, difteria, gastroenteritis, fiebres reumáticas. También comentamos que se podían utilizar en caso de profilaxis de endocarditis, como lo vimos recomendado por la Asociación Americana del Corazón. También pueden utilizarse como fármacos de segunda elección en infecciones por clamidia, neumonía de los legionarios, enteritis por campylobacter, infecciones urogenitales por clamidia, infecciones en la piel y partes blandas, causadas por el estafilococo aureus, y sobre todo, como ya mencioné, personas que sean alérgicas a las penicilinas pueden utilizar este tipo de fármacos. Desde el punto de vista odontológico también tienen sus aplicaciones terapéuticas, como ya mencioné, en aquellos pacientes que sean alérgicos a penicilinas o en aquellos procesos infecciosos que sean resistentes a los betalactámicos. Se pueden utilizar en accesos periodónticos y periapicales, en infecciones post-extracción, infecciones dentales, gingivitis ulcerativas necrosantes, celulitis gingival, y en casos de profilaxis también pueden ser utilizadas. En cuanto a las interacciones que ellos puedan tener con otros fármacos, es importante destacar lo que es las interacciones con la teofilina, con la carbamazepina, que es un anticonvulsivante. Pueden provocar elevación a nivel plasmático en el caso del uso concomitante con digoxina, con colchicina, ergotamina, valproato, astemisol, cisapride, entre otros. No se debe utilizar con antiácidos, que es un error muy común. Muchas personas acostumbran a tomar los antimicrobianos con antiácidos y en este caso puede haber interacciones farmacológicas. Tampoco se debe administrar con medicamentos que prolonguen el intervalo QT a nivel cardiovascular, como algunos antiarrítmicos, en el caso de la amiodarona o el propafenona. De hecho, ya se ha evidenciado problemas cardiovasculares con el uso de la acitromicina y eso ha hecho que bueno, su uso también debe ser con mucha precaución. También puede haber un mayor riesgo de hemorragia, sobre todo en aquellos pacientes que toman warfarina o otros tipos de anticoagulantes orales de origen cumarínico. Recuerden que las interacciones farmacológicas siempre pueden estar presentes cuando combinamos o tenemos terapias múltiples de fármacos. Entonces es importante tenerlas presentes. Ya conocimos un grupo de fármacos que eran los macrólidos, destacando que sus principales representantes es la acitromicina, la claritromicina, y no olvidando que la eritromicina fue el fármaco pionero o primero de este grupo que todavía sigue estando en el mercado. Desde el punto de vista odontológico tiene algunas aplicaciones, como ya comentamos. Ahora les voy a presentar otro grupo de antimicrobianos conocido con el nombre de quinolonas. Las quinolonas son antimicrobianos sintéticos. Ellos tienen una estructura quinoloónica que es activa principalmente contra las bacterias gram negativas. Aunque los nuevos compuestos fluorados, que los vamos a ver en breves momentos, inhiben también lo que son las bacterias gram positivas. En el año 1962 se descubre el primer medicamento de este grupo, que es el ácido nalidíxico.
y que fue sintetizado a partir de la cloroquina. Ya a partir de 1973 aparece la primera quinolona a la que le introducen un átomo de flúor y no es hasta 1978 cuando se inicia la era de esas quinolonas fluoradas que tienen el átomo de flúor, como mencioné, y uno de sus principales representantes de los primeros que surgieron fue la norfloxacina, que sigue siendo un fármaco utilizado actualmente. Estos fármacos fluorados se caracterizan por su alta potencia, tienen un espectro más amplio, tienen un lento desarrollo de resistencia y tienen una mejor penetración a nivel de los tejidos. Y eso pues hace que tengan una mayor tolerancia. Vamos a conocer cuáles son. En cuanto a la clasificación de las quinolonas, ya mencionamos que el ácido nalidíxico fue la primera quinolona en ser descubierta. En este grupo tenemos también la sinoxacina y el ácido pipimídico. A partir del año 1978, como les comenté, fue cuando se introducen las quinolonas fluoradas, que son las que se utilizan más en la actualidad. En ese grupo tenemos las de segunda generación, la ciprofloxacina, que es un fármaco bastante comercializado en nuestro país, la norfloxacina, lomefloxacina, ofloxacina y pefloxacina. En el grupo de la tercera generación tenemos lo que es la gatifloxacina y levofloxacina. Y en los de cuarta generación tenemos la moxifloxacina. En cuanto al mecanismo de acción, ellos producen un efecto bactericida. Penetran en la bacteria a través de las porinas y actúan inhibiendo la ADN girasa y la topoisomerasa. Ambas enzimas contribuyen al desenrollamiento del ADN que se requiere para que éste pueda ser procesado, pero ellas funcionan de manera diferente. Por ejemplo, la girasa remueve el superenrollamiento positivo y avanza delante de la horquilla de replicación, mientras que la topoisomerasa 4 introduce superenrollamientos positivos avanzando detrás de la horquilla de replicación. Esta enzima además participa en lo que es la segregación de cromosomas posterior a la división celular. Esto trae como resultado que haya un bloqueo en el movimiento de la horquilla de replicación y de los complejos transcriptores, lo que inhibe el crecimiento bacteriano y causa eventualmente la muerte de la célula. En cuanto al espectro antibacteriano, los de primera generación son de un espectro más reducido. Ellas actúan específicamente frente a lo que son bacilos gram negativos. Por eso se utilizan principalmente para lo que son infecciones del tracto urinario. En cambio, las de segunda generación, que ya son las quinolonas que tienen introducidas las moléculas de flúor, se convierten o son más activas frente a bacterias gram negativas. Ellas también tienen buena actividad contra algunos gérmenes gram positivos, inclusive contra micobacterias. En cuanto a las de tercera y cuarta generación, mantienen la buena actividad de las de segunda generación frente a los gram negativos y las micobacterias, pero presentan mejor actividad frente a gram positivos, anaeróbicos y patógenos atípicos. Y las modernas, las 4-fluorquinolonas, son de un espectro más amplio. Ellas pueden atacar lo que son las pseudomonas, que recuerden que hemos hablado que es un tipo de bacteria bastante resistente, la Neisseria, el Staphylococcus, el Campylobacter, las clamidias, micoplasmas, entre otros. La resistencia bacteriana viene dada por mutaciones cromosómicas que se producen. Puede ser a nivel de la ADN girasa o a nivel de la topoisomerasa. También por disminución de la permeabilidad y las resistencias mediadas por los plasmidios. La ciprofloxacina o ciprofloxacino es una de las principales quinolonas comercializadas en nuestro país. Entre sus características podemos decir que ellas tienen un amplio espectro frente a diferentes bacterias, siendo de gran susceptibilidad para bacilos aerobios gram negativos. Las concentraciones bactericidas mínimas están cerca de las inhibitorias mínimas, tienen un efecto postantibiótico relativamente largo sobre lo que son enterobacterias, estafilococos y las pseudomonas, y es activa contra muchas bacterias resistentes a los betalactámicos y algunos aminoglucósidos. El rango más destacable de la ciprofloxacina es su alta penetrabilidad a nivel de los tejidos. Por eso es que es un fármaco de tanta prescripción a nivel de los diferentes procesos infecciosos que podamos presentar.
Adicionalmente, entre sus características farmacocinéticas, la ciprofloxacina se caracteriza por tener una muy buena absorción tras su administración oral, aunque no es solamente la presentación oral que viene, como podemos apreciar en la presentación, vienen presentaciones intravenosa o endovenosa, viene inclusive en suspensiones pediátricas, aunque no son muy recomendadas en niños, y también tenemos algunos colirios que tienen ciprofloxacina en su composición. También es una forma de presentación que está comercializada acá en Venezuela. En cuanto a su biodisponibilidad, está entre un 50 y 80%, ya lo hemos comentado, que se distribuyen ampliamente en todos los tejidos corporales. La presencia de alimentos puede retrasar el tiempo necesario para alcanzar la concentración plasmática máxima. Por eso es recomendable pues no mezclarla o no consumirla con los alimentos. Las fluoroquinolonas en general atraviesan la placenta y se concentran en el líquido amniótico. Recuerden que la barrera placentaria tiene de todo menos de barrera, ¿verdad? Y es importante no tomar medicamentos durante el embarazo, al menos que realmente el beneficio sea mayor que el riesgo. En cuanto a los procesos de biotransformación, se realizan a nivel del hígado por reacciones de oxidación o mediante reacciones de conjugación. Otras de sus características farmacocinéticas es que alcanzan concentraciones superiores a los plasmas en muchos de los tejidos, como en la mucosa bronquial, en la parte gástrica, riñón, pulmón y líquido sinovial. Ellos logran grandes concentraciones en esputo, piel, músculo, útero o saliva. Se dice que es superior al 50% del plasma, siendo solo inferiores las concentraciones en el líquido cefalorraquídeo, grasa y ojo. Ellas se excretan principalmente por la orina, por lo que es la filtración glomerular y a través de los procesos de secreción tubular. Cuando les hablé de las presentaciones oftálmicas de la ciprofloxacina, también es importante destacar que otras quinolonas como la ofloxacina y la pefloxacina también son de uso oftálmico. Lo podemos conseguir en algunos colirios de uso común en nuestro país. Están contraindicadas en niños y adolescentes por encontrarse en periodo de crecimiento. Sin embargo, existen presentaciones pediátricas, como les comenté, pero son usadas con mucha precaución. En el embarazo, principalmente durante el primer trimestre, y en el último mes tampoco son recomendables en pacientes que tengan insuficiencias hepáticas graves, igualmente problemas de insuficiencia renal grave, en las personas mayores o ancianitos, porque muchas veces tienen problemas hepáticos o renales. En aquellos pacientes que tengan lesiones a nivel del sistema nervioso central, pues puede haber una predisposición a desarrollar algunas de las reacciones adversas mencionadas anteriormente en la parte del sistema nervioso, y aquellos pacientes que sean alérgicos a este tipo de medicamentos. En cuanto a las aplicaciones terapéuticas, es muy variada, ya que, como indicamos, son muy efectivas contra los diferentes tipos de microorganismos. Algunas de ellas son utilizadas en infecciones no complicadas del tracto urinario, pueden producidas por gérmenes sensibles, en todo lo que es tratamientos de infecciones intestinales, como la disentería basilar, salmonelosis, enterocolitis, entre otros, en tratamientos de infecciones por gonococos y Haemophilus ducreyi, en tratamientos de procesos de vías respiratorias, también producida por el Streptococcus pneumoniae, en fibrosis quística, neumonías no expirativas, por bacterias aerobias gram negativas. Es muy útil el ciprofloxacina y cualquiera de estas quinolonas. Realmente son fármacos muy potentes, aunque no son fármacos de primera elección desde el punto de vista odontológico, sí tienen una gran aplicación en lo que es la terapéutica general. Como pudieron apreciar, ellos se encuentran, o sea, por sus características farmacocinéticas de absorberse y distribuirse en todos nuestros órganos, son de gran aplicación terapéutica. En cuanto a la aplicación odontológica como tal, se recomiendan fundamentalmente en enfermedades periodontales crónicas y en algunos casos de osteonecrosis, en donde los fármacos de primera línea no sean una opción por ser las personas alérgicas o por haber creado ya resistencia. Se dice que el ciprofloxacino no es adecuado para la mayoría de las infecciones orodentales. Sin embargo, tienen sus indicaciones específicas
por lo menos cuando hay infecciones causadas por pseudomonas que se hacen bastante resistentes a otro tipo de antimicrobianos, las quinolonas pueden ser una alternativa en la práctica odontológica. En el caso de la ofloxacina, gatifloxacina y moxifloxacina, también pueden ser activas contra bacterias gram positivas y anaeróbicas, por lo tanto pueden ser una opción desde el punto de vista odontológico. Recuerden que no son fármacos de primera elección, sin embargo, pueden ser o son una alternativa en alguno de estos procesos odontológicos que hemos mencionado. Ya para concluir, recuerden que el uso excesivo de antibióticos hace que las bacterias se vuelvan más resistentes. Por ello debemos conocerlos y saber en qué momento es adecuado la prescripción de este tipo de fármacos y cada vez hacer un uso más racional de esto. Recuerden que esa es una de las principales preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud, ya lo hemos comentado en otras clases, que se estima que dentro de unos años los antibióticos que tenemos en este momento no van a tener efectividad. Es por ello que mi invitación es a conocerlos y hacer un uso, una prescripción y un uso racional de los antimicrobianos. Gracias por su atención, que tengan un feliz día.